Dice la palabra, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es el llamado del Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que nosotros debemos, como habló mi esposa, hay unas señales, ¿cierto? Como ella predicó el domingo. Hay unas señales que nos identifican como hijos de Dios, como cristianos. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos andar como es digno del Señor. Amén. Entonces hemos programado esta semana desde finales del año pasado con el propósito pues de estar en ayuno, con el propósito de estar en oración. Y este primer día es un día de arrepentimiento, de pedir perdón por nuestros pecados, de pedir perdón por los pecados de nuestra familia, de pedir perdón por el pecado de la iglesia, de pedir perdón por el pecado de nuestra ciudad, de pedir perdón por el pecado de nuestra nación. Amén. De Colombia. Entonces Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el verso 10 dice que la gente le preguntaba a Juan diciendo, ¿qué haremos? Es la pregunta, ¿qué haremos? Y Juan empieza diciendo, en el verso 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. El que tiene que comer haga lo mismo. Nos habla de misericordia, ¿cierto? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Eran cobradores de impuestos y eran corruptos, muchos eran corruptos, es decir que cobraban más de lo que debían cobrar, había mentiras, había engaño. Entonces aquí el Señor está hablando acerca de la honestidad. Y el verso 14 dice que también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Aquí está hablando acerca de, no hacer extorsión, habla de no calumniar, es decir que debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, con juzgar a las demás personas, porque una persona también puede ser engañada por sus sentidos, por su percepción, y puede estar juzgando con mentiras. La calumnia, ¿cierto?, es juzgar con mentiras. ¿Cuántas veces uno ha dicho algo de alguien y después se da cuenta que eso no era así como lo decía, ¿cierto? Que la persona que se lo contó mal, o que como vio mal, o que escuchó mal, ¿cierto? O que vio lo que le pareció que había visto y no era. Entonces dice, no calumniéis. Es decir, aquí habla acerca de los pecados de las palabras, de lo que decimos, de cómo cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros calumniamos, o cuando hablamos mal de otro, cuando murmuramos, ¿cierto? Entonces, y habla también, dice, contentados con vuestro salario, habla de contentamiento. Entonces Juan dijo a la gente que fueran generosa, que fuera honesta y que tuviera contentamiento. Principalmente esos son los 3 puntos de los cuales habla Juan aquí al pueblo cuando le preguntan que fuera ¿qué? Generosa, es decir que frutos dignos de arrepentimiento es ser una persona ¿qué? Generosa, amén. Es decir que nosotros debemos de pelear contra la tacañería y la mezquindad, que es incredulidad. Eso a nosotros nos impide bendecir. A nosotros, cuando hay esa incredulidad y esa tacañería que nos impide ser generosos con Dios, con nuestra propia familia, con las personas con quien nosotros debemos ser generosos, y he dicho que nosotros debemos ser generosos primero con Dios, segundo con nuestra familia biológica, nuestra casa, nuestro hogar, tercero debemos ser generosos con los de la familia, de la fe, amén, y de ahí en adelante a quien nosotros podamos hacer el bien. Pero ese es en el orden de prioridades, y Juan está hablando de eso. Dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, ¿cierto? Y el que tiene de comer dé al que le hace falta. Está hablando acerca de eso. Eso es. Pero también habla acerca de la honestidad, de andar con la verdad siempre, de no hacer trampa.
¿cierto? Y de ser correctos. Y también habla acerca del contentamiento. Está hablando, dice, contentaos con vuestro salario. Dice también el apóstol Pablo, dice que nosotros debemos estar contentos con los que tenemos, porque el Señor dijo, no te desampararé, no te abandonaré. Eso no quiere decir que uno no tenga aspiraciones ni metas en la vida, y una mala interpretación es pensar que habla de ser uno descuidado, habla de no ser esforzado, no. Pero sí habla acerca de que debemos ser agradecidos, de que debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, de que debemos alabar a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi empleo, mi empresa, mi trabajo. Gracias, Señor, por la iglesia donde me has puesto. Gracias, Señor, por los líderes que me has dado. Gracias, Señor, por lo que tengo. Amén. Ser agradecidos. Es lo contrario de estar hablando. Dice que Juan también les dice que no calumniéis o no murmurar, no criticar, no quejarnos, ¿cierto? El contentamiento nos lleva a la alabanza, amén. Mientras que lo opuesto es la quejabanza, es cuando uno está quejándose todos los días por la vida que uno tiene, quejándose por las cosas que no ha alcanzado, cuando debemos estar agradecidos por lo que tenemos, sabiendo que el Señor nos llevará a mayor bendición, amén, con una vida de alabanza al Señor. Ezequiel capítulo 20, el verso 7, dice que aquel día que alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Y entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces habla aquí acerca de echar las abominaciones, amén, de quitar los pecados, de quitar aquellas cosas que ensucian nuestra vida cristiana, de limpiarnos, de santificarnos. Y eso es algo que nosotros, hay una santidad que es posicional, es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando conocimos a Jesús, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos santificó, amén. Desde ahí nosotros fuimos hechos santos, pero hay una santidad progresiva, es decir, mi caminar cada día con el Señor, cuidando mi comportamiento, mis palabras, mis pensamientos, mis actos, amén. Cada día yo voy caminando y voy santificándome, cada día tengo yo que hacer ese compromiso, porque uno es salpicado, ¿cierto? En el trabajo, donde está las situaciones difíciles con los compañeros de trabajo, lo que uno ve muchas veces, lo que uno escucha, de lo que uno participa, lo que uno dice que no debe decir, ¿cierto? Estamos en un mundo lleno de maldad y cada día nosotros nos enfrentamos a retos, a tentaciones, por lo cual para vivir en santidad necesitamos llevar una vida de oración. ¿Qué necesitamos para vivir en santidad? Una vida de oración. Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. El antídoto contra el pecado, contra la tentación es ¿qué? La oración. Es el antídoto. Un cristiano que no ora, un cristiano que por ahí solo el domingo cuando viene a la iglesia se acuerda de orar o de tomar su Biblia, es un cristiano que el diablo se lo devora, ¿sí? Como dice el dicho, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Por qué? Porque es un cristiano que no tiene poder. El poder lo recibimos a través de la oración, amén. Así que yo debo tener mi comunión con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, porque a través de ese tiempo yo soy santificado de aquellos pecados que he cometido en el día, ¿cierto? En nuestro diario vivir, y a través de ese tiempo nosotros recibimos poder para vencer las tentaciones. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado y la tentación? La oración. Así que nosotros debemos llevar una vida de oración para ser santos, una vida de meditación en la palabra. Entonces dice el Señor que echemos de nosotros toda abominación. Y el primer libro de Samuel,
el capítulo 7, verso 3, dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Entonces ahí es el llamado, quitar los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que hay? Aquello que está en primer lugar antes que Dios en nuestro corazón. ¿Sí? El trabajo puede convertirse en un ídolo. Cuando yo le quito el tiempo más importante, que es el tiempo para mi Dios, yo le quito el tiempo a mi Dios, mi trabajo se convierte en un ídolo. Y Dios dice: quitad los ídolos. Amén. Cuando yo no puedo orar porque el trabajo no me deja, es como el espíritu de Faraón, que llenó de tanto trabajo al pueblo de Israel, llenos de trabajo que no podían ir a servir al Señor. Y Dios le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y lo que hacía Faraón era más trabajo, están ociosos. Entonces el trabajo, mucho trabajo se puede convertir en un ídolo, y hay que tener cuidado con eso. Amén. Y entonces Dios dice: quitad a los ídolos de entre vosotros. El placer se puede convertir en un ídolo, ¿cierto? Cuando por estar viajando, cuando yo no puedo ayunar porque no puedo dejar de comer, ¿cierto? Entonces, cuando la comida se me convierte en un ídolo, cuando los placeres, ver televisión, ver películas, está primero, y entonces mi vida es un desorden, no hay disciplina para buscar a Dios, para orar. Eso es un ídolo, amén, porque eso me está impidiendo llevar una vida de consagración a Dios. Cualquiera que sea el tipo de placer, incluso placeres buenos, hay placeres que no son pecaminosos, pero se convierten en pecaminosos cuando esos placeres le quitan el lugar a Dios, el primer lugar a Dios. Y el llamado aquí es a quitar los ídolos. Y dice que lo que dice Samuel es que Dios bendeciría a su pueblo cuando hiciese eso. Samuel dijo: reunido a todo Israel en Mizpa, dice el verso 5, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Hubo qué? Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos. O sea, vino el enemigo y presentó guerra al pueblo. Vino para intimidar. Pero gracias a Dios el pueblo se había arrepentido. El versículo 10 dice que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuál era el problema de Israel? Eran esclavos de los filisteos. Pasaron años en que los filisteos los tenían esclavizados, ellos no podían disfrutar de prosperidad y de bendición. ¿Por qué? Porque había pecado, había ídolos, había cosas que estorbaban la bendición de Dios en sus vidas. Y entonces Samuel les hace un llamado a arrepentirse, a apartarse de eso, y para que alcancen la bendición y la misericordia de Dios. Y cuando Samuel les hace este llamado, el pueblo acepta el llamado, se arrepiente, ayunaron, le pidieron perdón a Dios, y como resultado, cuando vino el enemigo, con toda esa multitud a presentarle guerra, a volver a intimidar al pueblo y a someterlo de nuevo, entonces dice que Dios tronó desde el cielo, mandó truenos que los asustó. ¿Cómo sería eso? Que se asustaron los filisteos y huyeron y fueron vencidos. Dice que saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bercar. Las personas allí fueron atemorizadas. Verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem,
y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos les habían quitado a los israelitas, desde Cron hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hubo restitución. Lo que habían perdido, lo que el enemigo les había quitado a causa de su pecado, sus ídolos, a causa de mantener pecado oculto. La Biblia dice que por el pecado de Acán, el pueblo de Israel fue turbado y perdió la batalla. Es decir, ese pecado oculto tiene que ser confesado, tiene que llevarse delante de Dios y apartarse de ese pecado, porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. La misericordia de Dios es para los hijos de Dios mediante el arrepentimiento y la santificación. David es un gran ejemplo acerca de esto, de lo que es una vida que agrada a Dios y también el pecado y las consecuencias, ¿sí? David es un hombre que es en la Biblia llamado varón conforme al corazón de Dios, pero es que David tuvo comportamientos de bendición o sembró buena semilla. Esta mañana hablábamos acerca de esto, de el sembrar buena semilla o el sembrar mala semilla. David fue un adorador. Lo principal, David es conocido como el dulce cantor de Israel. Es decir, era un hombre con un corazón que amaba a Dios desde niño, cuando estaba por allá solo cuidando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos eran como los más apreciados por su padre, y David era como el que era tenido en poco. Cuando él estaba por allá en las vigilias de la noche, trasnochando, cuidando las ovejas, solo en esa soledad del campo, David tomaba el arpa y empezaba a tocar y a cantar y a componer cánticos para Dios. Esos son los salmos. La gran mayoría de los salmos en la Biblia son escritos por David, son cánticos, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Como él cuidaba ovejas, entonces él cuidando las ovejas en medio de esa soledad y de los peligros de las fieras, porque los leones venían y los osos a arrebatar las ovejas, y no solamente corría peligro las ovejas, sino el pastor también. En medio de esa situación, David aprendió a no quejarse. No estaba diciendo: qué vida tan terrible, ¿por qué a mí me tienen que mandar a esto? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo esto, cuidando estos bichos aquí, trasnochándome? Sino que David tomaba el arpa para alabar a Dios y decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amén. Entonces David era un adorador. Eso es buena semilla, sembrar buena semilla, cuando nosotros en lugar de hablar mal, alabamos, hablamos bien, y de quien mejor tenemos que hablar es de nuestro Dios. Amén. Con alabanza, con gratitud, con buenas palabras del Señor. Pero también nosotros tenemos que hablar bien de las demás personas. Solo Dios es el que tiene el poder para juzgar y conoce los corazones. Yo no menos juzgar a los siervos de Dios, menos juzgar y criticar y hablar de personas que aman profundamente al Señor, ¿cierto? Entonces David fue un adorador. Mi vida debe ser una vida de adoración, buena semilla. Pero David también fue un escudero. Dice la Biblia que David fue llevado y fue como escudero de Saúl. Y eso representa una persona, un escudero es una persona que cuida la espalda del otro, ¿cierto? Es alguien que, a pesar de conocer nuestras debilidades, no las usa en contra nuestra, sino que es una persona que está para ayudarnos. Amén, es una persona que está para orar por nosotros. David fue un buen escudero. Aunque Saúl tenía errores y andaba mal y hacía cosas malas delante de Dios, pero estaba puesto por Dios como rey sobre Israel. Y David siempre respetó a Saúl.
cuidó su espalda, no estaba hablando, criticando, murmurando, no estaba desnudando la vida de Saúl, criticando y murmurando y exponiendo sus errores y sus debilidades, sino que era un escudero. David sembró bien, amén, sembró bien. También respetó al ungido del Señor. Sí, aunque Dios ya lo había ungido como rey y Saúl iba en decline y Saúl lo perseguía para matarlo, y tuvo la oportunidad en varias ocasiones David de asesinar a Saúl para él ser rey. Dios ya lo había ungido, pero David, aunque los hombres, sus ejércitos le decían, mátelo, tome el rey, el gobierno como rey, porque Dios ya te eligió. Pero David dijo, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor, amén, porque no somos nosotros los que quitamos, es el Señor el que pone y quita reyes, amén. Y entonces no era él el que lo iba a quitar, sino era el Señor. No estaba él para juzgar, para decir quién tiene la sana doctrina y quién vive correctamente y quién no. Es Dios, es el que conoce los corazones. Amén. Entonces, también perseveró haciendo el bien. Perseveró haciendo lo correcto. Lo perseguían a David, Saúl quería matarlo, pero David estaba perseverando en el bien. ¿Qué otra semilla también sembró David? Su prioridad era la presencia de Dios. Siempre la presencia de Dios, lo primero para David. Cuando fue hecho rey, lo primero que quiso fue traer el arca de Dios a Jerusalén, construir templo para el Señor. Su prioridad era la presencia de Dios. También David era un siervo rey. A pesar de ser rey, en la casa del Señor era un siervo. Alababa a Dios, no, a pesar de ser el rey, glorificaba a Dios, y por eso Mical, su esposa, la hija de Saúl, lo criticó y le dijo, qué vergüenza, usted se comporta como cualquiera del pueblo, usted es el rey, no se comporte así. Pero David le dice, a mí no me importa, yo soy un siervo, yo alabo a Dios, yo vivo para él, no importa que yo sea el rey, y si alabar a Dios es vileza, yo me haré más vil por causa del Señor. Eso dijo David, amén. Entonces fue un hombre que sembró bien, un hombre que hizo lo correcto, y por tanto Dios lo bendijo derrotando a Goliat, porque hacía lo correcto, derrotó a ese gigante. Todo el pueblo temblaba, los más experimentados soldados, sus propios hermanos que eran mayores que David, porque David era un adolescente, y que eran hombres de guerra y que menospreciaban a David, temblaban cuando miraban a Goliat. Pero David había aprendido en el secreto, allá cuidando las ovejas, alabando a Dios, había aprendido el secreto de la fe, de confiar en Dios, y cuando ve a Saúl, a Goliat, no tiene miedo, sino que dice, yo iré y pelearé y lo derrotaré, porque este ha desafiado al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces David cosechó, venció al gigante y enseñó a sus hombres a matar gigantes. También conquistó a Jerusalén, David, que Jerusalén fue la ciudad que él tomó, donde puso la capital del reino, y es el monte más importante del mundo, el monte de Sión, allá Jerusalén, el territorio por el cual están en pelea los palestinos y árabes con Israel. Es el monte más deseado de todo el mundo. El Vaticano lo quiere, los árabes lo quieren, Israel lo quiere, los cristianos en el mundo quieren esa tierra, porque es el monte principal que Dios eligió, el monte de Sión. Desde allí Cristo gobernará el mundo durante el milenio, y será el reino de Dios en todo el mundo desde Jerusalén. Pues David conquistó ese monte, David puso allí la capital de Israel, conquistó, y eso es porque David fue un hombre que amó al Señor, ¿sí? Pero también compró el monte Moría, que es el monte más importante donde fue construido el templo, ¿sí? A Arauna, a Jebuseo fue y compró ese monte, y allí se construyó el templo, y fue lugar también donde el Señor Jesús, cierto, en el monte de Sión, y en ese lugar donde el Señor da su vida y muere por nosotros. David también restauró la alabanza,
¿sí? Antes de eso la alabanza era diferente, le faltaba esa fuerza, pero cuando David es elegido rey, establece la alabanza, cantores, músicos, y entonces había danza, y entonces había gritos de júbilo, y había aplausos, amén, y entonces era una alabanza que para algunos, uy, qué estruendo esa música tan fea, uy, qué estruendo, esa música no es de Dios, porque hay personas que piensan así, pero no, la música que instituyó David es como en el Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor, con címbalos resonantes, con panderos, con danzas, con gritos de júbilo, con aplausos, alaben al Señor, amén. David restauró la alabanza y dice la palabra que en los últimos tiempos Dios restaurará el tabernáculo caído de David, es decir, la alabanza será restaurada en los últimos tiempos. Pues eso fue también lo que hizo David. Fue un hombre muy próspero, mucha riqueza. Dios le dio mucha riqueza a David. Donde iba, vencía a sus enemigos y conquistaba toda esa riqueza, el oro, el botín de esas naciones. Hay gente que tiene problemas con esto de la prosperidad, pero está en la Biblia, es claro. Les tocaría arrancar, yo no sé, la mitad de la Biblia porque habla de prosperidad. El Salmo capítulo 1 dice que Dios prosperará el que medita en la palabra, bienaventurado el varón, cierto, que confía en el Señor. Dice que en su palabra medita y de día y de noche. Dice que prosperará, será bendecido, amén. Pues David fue prosperado, tuvo muchísimas riquezas, y en el tiempo él dejó el oro, toda esa riqueza. Dice que él tenía un tesoro particular, especial, donde tenía lo mejor de todo ese botín que había tomado el enemigo, y que eso David lo ofrendó para Dios, para la construcción del templo de Dios. Así que toda la riqueza que Dios le dio a David, Dios lo prosperó, pero David tenía la buena actitud, amén, que era para honrar a Dios. También su familia fue la dinastía que Dios escogió para el pueblo de Dios, ¿sí? Fue la familia de David, los hijos de David fueron los futuros reyes. Todo eso tuvo David por ser un hombre conforme al corazón de Dios. También de la descendencia de David vino Cristo, el Salvador del mundo, de la familia de David, no solo de la tribu de Judá, sino de la familia de David vino Cristo el Salvador. Por eso es que a Jesucristo se le alababa diciendo el Hijo de David. Amén, porque venía de la ascendencia de David. Vea toda la bendición, ¿cierto? Pero David, a pesar de toda esta bendición, David también, a pesar de haber hecho todas estas cosas tan buenas y de que Dios lo bendijo tanto, tuvo muchas, sembró semillas también de pecado, y eso le costó también a él sufrimiento. Tuvo muchas mujeres, y la Biblia prohibía que los reyes tuvieran muchas mujeres. En el Antiguo Testamento podían tener varias mujeres, ¿cierto? Y los reyes, pero David tuvo más de las que debía y desobedeció la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces a raíz de eso David cayó en pecado, en adulterio con Betsabé, ¿sí? Y a raíz de eso también Urías Eteo murió en el campo de batalla por orden de David, porque quería quedarse con su esposa. Entonces esto es una cosa grave, ¿cierto? De una persona que ama a Dios, pero que cometió ese pecado. Por eso es que en la iglesia también hablamos nosotros del arrepentimiento y de la santificación, porque aunque uno ame al Señor, si se descuida, David debía estar en el campo de batalla peleando con el pueblo, pero se quedó en el palacio, y allí, estando en la ociosidad, vio a una mujer desde su palacio, una mujer hermosa que se estaba bañando. Entonces eso tiene que ver con la ociosidad. Cuando nosotros no ocupamos nuestro tiempo bien, nuestro tiempo resulta yendo a ver videitos y cosas en redes sociales que no debemos, ¿cierto? Porque el tiempo se distrae el creyente y se va tras de cosas que no debe ser. Pues eso le pasó a David.
David no tenía internet, pero en vivo y en directo estaba ya una mujer hermosa, desnuda, bañándose, y David la codició y la mandó traer, ¿cierto? Cuando David debía estar en el tiempo de guerra, allá en la batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos descuidarnos, no podemos ser ociosos. Nosotros tenemos que llevar nuestra vida de oración, de consagración, de entrega a Dios, amén. Ocupar bien nuestro tiempo, tener cuidado con el tiempo donde podemos ser distraídos y desviarnos, porque es el tiempo donde el diablo manda el anzuelo para ver cómo puede pescar y cómo está la tentación ahí para hacer caer al creyente en pecado, amén. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, también tuvo ese terrible pecado, esa terrible falla, pero también David no resolvió los conflictos en su familia, ¿sí? A raíz del pecado que David cometió, vino las consecuencias del pecado. David ocultó el pecado. Por eso en el Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, me enfermé. Y David lloraba, inundaba en las noches su cama de lágrimas, y había dolor y tristeza en David. Ese gozo, esa alegría que David tenía, esa dulce comunión con el Señor. David en el tiempo de su pecado estaba muy mal, muy mal. Entonces David tiene que confesar el pecado, pero estaba oculto hasta que el profeta Natán va y le descubre el corazón, y David se arrepiente. Viene el Salmo 51, arrepentimiento. Pero esto le trajo a David consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, vino maldición, se abrió puertas a los demonios, y entonces no resolvía los conflictos en su familia. Una de las consecuencias fue que ese pecado sexual trajo maldición a los hijos también. Y entonces Amnón se enamoró de su media hermana y abusó sexualmente de ella. Y entonces, como consecuencia, dice la Biblia que David se enojó muchísimo, pero David no tomó acción en eso. Sí, él se enojó, claro, no le gustó esto. Entonces, como consecuencia, él no tomó acción. Absalón dice que tomó la venganza en sus manos y mató a su hermano Amnón, ¿sí? Entonces, toda esta situación vino a raíz de ese pecado. Pero David tampoco disciplinó a sus hijos. Dice la Biblia que por ejemplo, Absalón nunca le había dicho nada, ¿sí? Ese fue un error también. Fueron malas semillas que sembró David. Entonces, ¿qué quiero hoy enseñar? Que nosotros debemos mirar qué cosas, qué malas semillas, qué pecados hay, porque hay que confesarlos, hay que arrepentirnos de eso y hay que apartarnos, amén, y santificarnos como pueblo, como iglesia. David por el pecado cosechó perversión sexual en su familia, la espada, un espíritu de muerte, la muerte de Amnón, la muerte de Absalón, rebeldía en la familia. Absalón se rebeló contra su padre y le quería quitar, o sea, con toda, a quitarle el reino a su propio padre, a matar a su propio padre. Terrible, la rebeldía, ¿sí? En la familia. Y se afectó su relación con Dios. Esa dulce comunión que él tenía como dulce cantor de Israel, como adorador, esa alabanza, cómo se gozaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en los salmos. Se afectó esa relación de Dios con Dios por el pecado. ¿Y cómo anuló David esa mala siembra? Arrepentimiento. Ahí está el Salmo 51. También la Biblia dice allá en segundo libro de Samuel, capítulo 20, el verso 3, que cuando David regresó, cuando huía de Absalón y subió el monte llorando, y David iba pensando por sus pecados, mientras Absalón iba a entrar a Jerusalén para tomar el reino, su padre David tuvo que huir, dejar el trono, dejar a Jerusalén y huir. Pero mientras él iba allí llorando y diciendo: mis pecados, por mis pecados, entonces David va y David dice que haga Dios lo que bien le parezca. Sí, o sea, David aún en ese momento tiene un corazón dispuesto: Señor, tu disciplina,
la consecuencia de mis pecados, Señor, haz como tú quieras. Pero Dios, que es misericordioso, libró a David, lo volvió a traer a Jerusalén, lo volvió a poner en el trono. Pero cuando David llega, hace algo. Dice que tenía 10 concubinas, ¿sí? Y esas 10 concubinas dice el pastor Andrés Corson, es como cuando una persona tiene canales pornográficos en TV Cable en su casa, cuando una persona tiene a través de internet eso allí. Y entonces, ¿qué hace David? Dice que toma a las 10 concubinas y no vuelve a estar con ellas, nunca más estuvo con ellas. Y eso representa de que hay que confesar los pecados, pero hay que apartarse de ellos, amén. Hay que confesar los pecados, pero que hay que mirar si hay una adicción, a cualquiera que sea la situación, una adicción, cómo se vence, cómo se tiene la victoria, mediante una vida de acercamiento a Dios, amén, de una vida de entrega, de oración. Por eso digo, un cristiano que no ora, un cristiano que no saca tiempo para orar, para ayunar, para buscar a Dios, un cristiano que solamente vive de cada 8 días en la iglesia, es un cristiano que no tendrá victoria, porque el poder para vivir en santidad, primero para uno arrepentirse de su pecado, para uno limpiarse, para uno santificarse y para uno poder vencer las tentaciones, está en la oración, amén. Por eso este año 2018 es un año para nosotros orar más que los años anteriores, amén. Es la decisión de orar más. ¿Cómo? Una persona puede decir, pero no, es que no, eso el cristianismo no es para mí, eso no es para mí, yo no puedo vivir en santidad, yo no puedo. ¿Por qué? Porque oró un día y vino la tentación después y cayó en la tentación y dice, no, pero si ve, yo oro, fui a la iglesia, no, es que no es inmediato, es que hay que crear el hábito para que el espíritu se fortalezca, amén. Y cuando el creyente toma esos hábitos de bendición, es cuando llevará una vida de victoria, porque el Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, amén. Ese espíritu es el que recibimos cuando nosotros oramos y buscamos al Señor. Y quiero concluir con una palabra que está allá también que esta mañana recibimos esa palabra, esta mañana en el ayuno, en Oseas capítulo 10, verso 12. Dice la Reina Valera, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué quiere decir eso? Hay otras versiones, como por ejemplo la Nueva Biblia al Día, que dice el mismo versículo de una manera más clara. Vea lo que dice: planten las buenas semillas de justicia. Estamos hablando de buenas semillas. David sembró buenas semillas y cosechó bendición por eso. Y cuando David sembró mala semilla, también vinieron consecuencias por eso. Amén. Entonces lo que está diciendo, sembrar para vosotros en justicia. Y en la Nueva Biblia al Día dice, planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de su corazón, de sus corazones, para que estén listos a recibir la instrucción de Dios, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren prosperidad? Amén. Aquí está hablando una vida próspera para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Pero Dios dice, aren el terreno duro del corazón, esa dureza, aquellas áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios, que no se han tratado. El barbecho era un terreno que era difícil de arar y se dejaba ahí. Entonces se araba por los lados, por el terreno, ¿cierto? Y ese terreno donde era difícil trabajarlo, se dejaba quieto, el barbecho, ¿sí? Entonces lo que Dios está diciendo, tienen que trabajar ese terreno también. Deben arar ese terreno.
Y esas son las áreas de nuestra vida, nuestro corazón, aquellas áreas donde hay dureza que no se han trabajado espiritualmente. Hay áreas que se han trabajado, pero hay áreas que no. Esas áreas hay que trabajarlas para santificar nuestras vidas delante de Dios. Amén. Porque dice que cuando se haga eso, Dios dice que Él trae para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. David perdió la tranquilidad cuando estaba con su pecado oculto. Perdió la tranquilidad. Lloraba, no tenía paz. Dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Pero cuando hay confesión, arrepentimiento, santificación y ese terreno duro se trabaja, a veces se ha trabajado en nuestras vidas aquel terreno, pero hay un terreno que qué pereza, uy no, pero esta situación, ¿cierto? Y es el terreno que Dios dice que hay que arar. Y ese mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy, que es una versión, la versión que utiliza el pueblo católico, los que la leen, ¿no? Los que leen la Biblia, la Biblia Dios habla hoy que dice el mismo verso que leí. Les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo porque es tiempo de buscar al Señor. ¿Qué es tiempo? De buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Es la misma prosperidad y tranquilidad que habla la Nueva Biblia al día y la justicia que habla la Reina Valera, porque la palabra justicia en hebreo no significa más allá de la palabra justicia. Nosotros sabemos que justicia es ser justo, es ser correcto, ¿cierto? Pero en hebreo tiene un significado más amplio y habla de prosperidad. En hebreo habla también de éxito, de prosperidad, la palabra de justicia, y es lo que Dios quiere enseñarnos. Cómo prosperar, cómo tener éxito, cómo conquistar la tierra prometida, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Mediante una vida de limpieza, de santificación para Dios. Y es lo que hoy vamos a hacer esta noche. Yo le invito para que usted se ponga cómodo de la manera como quiera orar. Hoy vamos a confesar el pecado. Hoy vamos a santificarnos. El pecado de la iglesia, el pecado de nuestras familias, el pecado. Vamos a pedir perdón por nuestro pecado personal. Vamos a pedir perdón por el pecado de nuestros hijos. Vamos a confesar, a pedir perdón por el pecado de nuestra familia. Aquellos pecados que están en nuestra familia, y vamos a pedir perdón por el pecado de nuestra ciudad, de nuestra nación, porque el Señor nos llama a arar el terreno duro del corazón, aquellas áreas de su vida que no le has entregado completamente a Dios, donde todavía no hay obediencia a Dios. Para que Dios traiga bendición, para que Dios traiga prosperidad, para que usted pueda ver el éxito y la bendición, para que podamos conquistar esa tierra prometida. Ahí, si usted quiere estar de rodillas, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, esta noche, Padre, delante de ti, Señor. Padre, oro también por las personas en Bogotá, Señor, que están conectadas a través de internet, Padre. Las personas que verán también esta predicación, esta palabra, Señor, esta administración a través de internet, Señor. Dios mío, oramos, Señor, allá en Medellín, los hermanos en Medellín y en las otras partes, en las otras ciudades, Señor, de Colombia y en otras partes del mundo donde la gente escucha, donde la gente recibe administración a través de nuestro canal de YouTube, Señor. Que escucha la palabra. Oramos, Señor, este tiempo es un tiempo de santificación y de arrepentimiento. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma mi vida y guíame, háblame, Señor. ¿Qué áreas de mi vida tengo que arar, hacer barbecho? ¿Qué áreas de mi vida que hay que limpiar, que hay que trabajar? ¿Qué pecados? Hay que confesar el pecado oculto. Ese pecado hay que confesarlo delante de Dios y hay que tomar la decisión firme de buscar a Dios
para vivir una vida limpia, una vida santa delante de Dios, porque es lo que Dios pide de nosotros, santidad. En el nombre de Cristo, dígale: Señor, aquí estoy. Examine su vida, examine su vida. Es lo que dice la palabra: examínese cada uno. No dice la Biblia: examine la vida de los demás. No, el Señor no nos dice para juzgar y condenar a las otras personas, sino examínese cada uno. Nos examinamos esta noche delante del Señor y confiesa esos pecados delante de Dios. Tú conoces cuál ha sido ese pecado con el que has estado luchando. En Dios está el poder. Es el tiempo para vencer cualquier adicción. Es el tiempo para vencer, para quitar el pecado, para santificar nuestras vidas. Cada uno delante de Dios ahí. Ore. Dígale: Señor, perdóname este pecado. ¿Qué pecados hay? El pecado de la queja, de la murmuración, de la crítica. El pecado de juzgar a otros, de condenar a otros. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El pecado de la queja, de la murmuración. Perdona el pecado, Señor, cuando nos hemos prestado para el chisme, Señor. Cuando nos hemos prestado para la murmuración. Cuando hemos hablado lo que no debemos, Señor. Perdona ese pecado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El pecado de la rencilla, de la contienda en el hogar, la gritería. Ese pecado de la ira, de la amargura, de estar peleando. Hoy confesamos ese pecado, Señor. Perdona el pecado, Dios mío. En el nombre de Jesús. El pecado de la pereza, la mediocridad, el desorden, la falta de disciplina en la vida, que hace que la gente, al no tener disciplinas, no tiene tiempo para orar, porque el tiempo se malgasta en otras cosas. No hay tiempo para buscar a Dios, para meditar en la palabra. Por tanto, no hay poder para vivir en victoria y en santidad. Perdona ese pecado de la mediocridad, de la disciplina y del desorden en la vida, Señor. El pecado sexual, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, la inmundicia sexual, los malos pensamientos, la codicia, la pornografía. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdona el pecado de tu iglesia, Dios mío. Amado Dios, santifica esta casa, Señor, el liderazgo, Señor. Dios mío, santifica las familias, Señor. Que las familias, Dios mío, sean libres de ese flagelo, Señor. De la inmundicia sexual que está en la intimidad de las casas de las personas, Señor. Así como David, Dios mío, tomó aquellas concubinas y no estuvo más con ellas, Señor. Así, Padre, que cada cristiano tome la decisión, Señor, de ser radical para santificar su vida. En el nombre de Jesús.